Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando en vivo desde las distintas plataformas y también gracias a las personas que tienen la posibilidad de después ver este programa en diferido o por Spotify, que después se carga el podcast para que lo puedan seguir y escuchar. Nos encontramos hoy día ya, este es el episodio 22 de Conversaciones que abren posibilidades. Y para el día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es una querida amiga que nos va a acompañar desde Argentina. Ella es una colega y les quiero contar un poquito de ella. Ella es coach sistémico y ya nos va a contar más de qué se trata esto, dónde nace, cómo es este concepto del coach sistémico y cómo se puede aplicar en nuestra vida, en la vida laboral, en la vida personal, en la vida de equipos. Ella también es certificada o acreditada por la tiene la acreditación MSC de la ICF, ¿sí? Y bueno, para no perder más tiempo, y yo sé que tienen ganas de conocerla, les voy a dejar con ustedes ahora a Fernanda Bustos. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido a mi mundo sistémico también y gracias por esta invitación, porque es una posibilidad de compartir con mucha gente y contarles el poder y el beneficio en resultados de estas herramientas sistémicas. Como vos bien mencionaste, soy una coach certificada por ICF con la credencial MSC y hace 4 años, bueno, casi 5, iniciamos junto a Jorge Crosetti, que es mi socio y mi marido, y nuestra empresa de coaches consultores, iniciamos la importación de la corriente sistémica para Latinoamérica, con el coaching y la consultoría desde la línea de Alain Cardón. Este emprendimiento es un emprendimiento, hablábamos antes de empezar la entrevista, sobre el poder del liderazgo, ¿no? De crear lo que no hay y cómo el líder crea los recursos para lograr el resultado y cómo el líder se aferra a esa visión que tiene y a ese compromiso y logra eso que ve, que mejora el contexto. En nuestro caso, importar y traer la visión sistémica, la corriente sistémica, era muy importante porque es un modelo que funciona muy bien hace más de 30 años en Europa, en Estados Unidos también, y además hemos visto con el correr de los años hasta este 2021 que ICF también ha incorporado la visión sistémica dentro de las nuevas competencias. Entonces, era una posibilidad de estar preparados y de abrir nuestra mentalidad, nuestra manera de hacer coaching, y también de proveernos como coaches y consultores de nuevos recursos que apoyen a los resultados de nuestros clientes, tanto empresas, organizaciones, como seres humanos en una sesión individual. La corriente sistémica a la que nosotros desarrollamos pertenece a Alain Cardón. Esto lo especifico porque hay varias corrientes sistémicas. Nosotros nos especializamos en la de Alain Cardón. Él es francés, de hecho hoy a la mañana estuvo en una webinar con motivo de los 13 años de ICF Perú, desarrollando coaching sistémico de equipos. Y Alain Cardón es escritor, es orador, es un master coach de ICF también, es de origen francés, y tiene más de 21 libros publicados. La corriente sistémica, fundamentalmente, es importante hacer algunas diferencias antes de iniciar en el abordaje. Primero, no es constelaciones sistémicas, no se relaciona con constelaciones sistémicas, si bien ambas abordan sistemas, pero no tienen el mismo contenido, ni el mismo propósito, ni el mismo fin al que llegan. La segunda diferencia o segunda especificación que haría de esta corriente es que esta corriente está basada en patrones sistémicos y en la mecánica y la física cuántica, además de estudios de sociología, análisis transaccional, coaching y distinciones de desarrollo personal del ser humano. Entonces estamos hablando de una corriente que tiene un soporte científico, y vamos a medida que avance nuestra conversación posiblemente lo veamos, pero si no, también queda a disposición de todas las personas que quieran hacer más consultas. Hay una similitud y hay una base
que es realmente muy interesante en la profundidad cuando hablamos de la física y la mecánica cuántica, ¿no? Estamos hablando de elementos cotidianos, elementos casi invisibles, pero elementos que generan una gran influencia en nuestros resultados. Para no avanzar más, Manuel, yo hago una Claro, pausa, porque si no me apasiona y me voy con el no, tema. sí, claro, ¿no? Y qué interesante porque, mira, bueno, estos programas después lo ve gente que son coaches y entienden algunos conceptos, pero también hay gente que no es coach y que son usuarios y que están hoy día pasando por una situación, pues están por una situación de repente, mira, gente que realmente que es súper esforzada, que es trabajólica y que están en este contexto mira, lo conversaba con un colega coach hace poco, y hablábamos de esto, mira, que hay mucha gente que realmente llega al nivel de frustración porque yo me levanto temprano, hago lo que tengo que hacer, y caen en el concepto del workaholic, que es el trabajólico, que trabaja como la hormiguita, se esfuerza, y no es hasta cuando caen que en conocimiento en conciencia de que el workaholic no es lo mismo que el high performance. O sea, el trabajar duro sí, sí premia, sí, por supuesto, no está en discusión, pero existen otras formas, hay otras alternativas en la cual ese mismo esfuerzo y ese mismo empeño puede dar resultados exponenciales versus los resultados que tú estás teniendo hoy día. Sí, Y eso, definitivamente. claro, y eso son a través de un coaching, a través del acompañamiento desde sus distintas derivas. Nosotros acá, Fernanda, hemos conversado desde coaching ontológico, coaching generativo, bueno, ya se me olvida todo, pero ahora estamos hablando de coaching sistémico. Al final, una vez conocí en Centroamérica, decían, para variedad, en Costa Rica tienen un dicho, para variedad Dios hizo los colores y para gusto las flores. Como todos los seres humanos somos distintos, y a no todos de repente a lo mejor no me acomoda este sistema de coaching porque mira, yo, no sé, me gusta más, perfecto, pero sí es importante que hay cosas que están hechas. Por ejemplo, Alain Cardone, importante hablar de él es un coach y es un profesional, una persona ya de 80 años de tener Alain, aprox. 72, sí. 72 años con una cantidad de experiencia gigante, ha escrito más de 20 libros. Yo participé hoy día en la charla de él, la segunda charla que participo, y la verdad es que siempre me quedo así alucinado con lo que él nos plantea. Y que nosotros tenemos la posibilidad de aprender de las experiencias y de los conocimientos que han construido otros. Completamente. Volviendo un poquito a lo que traías al inicio, la diferencia de una persona con un método de trabajo exhaustivo, es importante no confundir, no confundir niveles de compromiso con la fijación de un método. En realidad, ya Alan distingue esto en uno de los libros, no me acuerdo ahora cuál es el libro, pero él distingue procedimientos de procesos. Los procedimientos son fijos. Son los procedimientos, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, ¿sí? La manera en que se va a operar a una persona. Los procesos son los que pueden movilizar a la organización o al equipo. Entonces, no confundir un alto nivel de compromiso con un procedimiento de trabajo, una manera de proceder en el trabajo, con una estructura que impacta nuestra energía y fundamentalmente nuestra capacidad de reflexionar, de crear, de innovar y de crear estrategias. ¿Sí? No no sé si ustedes tienen el dicho, pero no por mucho amanecer se despierta más temprano. Entonces, no por mucho madrugar se despierta más temprano. Lo que es importante es definir que si estamos abocados a una tarea rigurosa con un alto nivel de compromiso, es importante tener una estrategia y una capacidad de reconocer el tiempo que nos va a llevar eso. Porque si ese tiempo se excede en nuestra vida personal se impacta completamente.
el modelo o el ejemplo que traías hace un momento es un modelo donde si conversáramos con esa persona notaríamos que su salud está afectada, su capacidad de disfrutar está afectada, su risa de carcajadas está afectada, su buen dormir, su digestión, las relaciones. Entonces, es importante, yo diría, desmistificar que el abordaje, el compromiso tiene que ser un voto eterno, con una intensidad que excede nuestra capacidad de disfrute y nuestra capacidad de creación. Si estamos demasiado atinados, demasiado empeñados en una tarea y se están perdiendo nuestros otros recursos, entonces yo dudo que ese método funcione. Es un método que está haciendo perder mis otros recursos personales, pongo en duda que el método funcione. No sé si me explico, ¿sí? Es importante, como líderes en organizaciones y como líderes en la vida, es importante conocer que el tiempo de creación y el tiempo de reflexión para diseñar las estrategias que necesitamos para avanzar es un tiempo crucial en la elaboración de la planificación. Es un tiempo que no puede faltar. Porque si no vamos a repetir el año que viene sistemáticamente lo mismo, y sistemáticamente lo mismo, y sistemáticamente lo mismo. ¿Ves? Y el poder del ser humano en la creación y en la creatividad es un poder que no puede subestimarse. Porque solo de nosotros emergen las nuevas ideas. Y esas son las nuevas ideas que van a apoyar a una organización a salir adelante, o a una familia a salir adelante de una crisis, o a un emprendedor lograr los resultados que se propone con su nuevo emprendimiento. Sí. Y Fernanda, y en esto que planteas, qué interesante y qué potente, porque muchas veces nos damos cuenta que personas queremos lograr un resultado, y de verdad le ponemos empeño, de verdad un esfuerzo, pero no pasa, y nos damos cuenta después que como que caemos como en un bucle. Y lo que hablas tú, como, lo interpreto como que tendemos a repetir los mismos patrones de conducta. Exacto. Porque tenemos la misma... Ahí tocaste un temazo, y lo dijiste súper claramente. Vamos a repetir nuestros patrones de cómo hacemos lo que hacemos. Entonces, si yo estoy acostumbrada a hacer bajo el esfuerzo completo, voy a repetir ese método en todo lo que haga. Si yo soy una persona que no tengo la facilidad de ponerme límites de horario, límites de comidas, límites de los temas que me preocupan, estos límites que no son saludables, o sea, que lo que generan es algo no saludable para mí. Si yo no tengo la capacidad de ponerme límites, voy a ser propicio a caer en métodos que van a terminar arruinando mi vida. Y tiene que ver con mis patrones. Y tiene que ver con mi marco de referencia en la vida. ¿Cuál es mi marco de referencia en la vida? Que todo lo que no se hace con 23 horas de esfuerzo no tiene sentido. Es un marco, en este ejemplo, ¿no? En ese marco de referencia, fíjate que quedan completamente fuera de lugar, ni siquiera son mencionadas, el poder que tienen las alianzas para conseguir nuestros resultados. Aliarnos con alguien, aliarnos con nuestros proveedores, aliarnos con nuestros recursos, aliarnos con nuestros equipos. Las alianzas quedan de lado. Otra cosa que queda de lado, las relaciones quedan de lado. Completamente, el mundo relacional queda de lado. La comunicación queda de lado, porque lo que me estoy planteando es un proyecto que voy a entrar como hacia un hormiguero, ¿sabes? Como voy a entrar y voy a perder las perspectivas. Entonces, yo nunca sugiero, por supuesto, nunca sugiero seguir un modelo de vida así. Sin embargo, reconozco que tenemos periodos donde hay que sacar el tema adelante. Y creo que la mayoría de los emprendedores hemos pasado por esos periodos. Con esos periodos negocio, yo también lo hago, yo misma lo hago. Pero son periodos. Y ahí aparece una palabra clave, que se llama transición. Hay que aprender a reconocer la transición y fundamentalmente aprender a reconocer cuando termina la transición. Porque si no se reconoce cuando termina la transición, se sigue viviendo bajo ese modelo. Y Fernanda, y lo que tú planteas, ¿la transición ocurre o se intenciona? O sea, el término de esta transición.
Yo Tú creo que dices, las dos cosas, ¿no? ¿sí? Si te divorcias o te echan de una empresa, ocurre una transición. Indefectiblemente, un duelo también es una transición, ¿sí? Ahora, tú puedes elegir divorciarte. Pero, por ejemplo, el efecto de la pandemia no la has elegido, no la hemos elegido, ocurrió, ¿sí? Pero hubo una transición hasta la habitualidad. No voy a hablar de normalidad, habitualidad, ¿sí? Las reuniones por Zoom, cada uno en su casa, vas al supermercado una vez al mes o cada 15 días y compras a las 3 de la mañana que no haya nadie en el supermercado. Hay una transición, ¿sí? Ahora, si en el 2021 seguimos operando de una manera que se instaló en marzo del 2020 y no reconocemos que la transición terminó y empezó otra realidad, vamos a seguir viviendo con esos miedos y con esa austeridad. Toda transición conlleva austeridad. Eso es importantísimo distinguirlo. Tanto en el duelo de un familiar, de alguien querido, como haber sido despedidos de una empresa, como en un divorcio o en la pandemia. Y a ver si puedes profundizar más en ese concepto. Ya la austeridad, porque yo entiendo el concepto de austeridad como austeridad económica. Sí, y Como, también austeridad emocional. Viste que andamos menos emocionales en la transición. Andamos como más hay más un mental. rato de emoción. Hay un Ajá. rato al inicio. Y después nos Es como para dedicamos, adentro. claro, nos dedicamos a llegar al otro lado del río. Hay que llegar. ¿Sí? Lo mismo en las empresas, sobre todo, mira, cuando las empresas se fusionan, que es algo súper común en el tema organizacional. Es una transición, ese inicio. Porque hay dos culturas que se casan. Esas dos culturas Claro, organizacionales vienen con sus discípulos, por poner así, sus discípulos organizacionales que pertenecen a esta cultura que no se parece a esta. claro. ¿Cómo generas esa convivencia que permita sostener la identidad de valores de las dos culturas? Wow, tremendo Tienes, desafío. tienes que planificar la transición. A mí me encanta mucho, yo en mi programa de liderazgo insisto mucho en la transición, porque es un espacio que no se le lleva el apunte, se subestima la transición, y en la transición es el espacio de la construcción de lo nuevo que se va a edificar. Y si no se le Claro, pone conciencia, planificación, y no se tienen en cuenta los valores que son importantes conservar, las transiciones no se convierten en transiciones, sino en repetir modelos. claro. Sí, y con esto que me comentaste, me acordé de algo del doc, Maturana, Humberto Maturana. Ah, Él tenía el concepto, decía, nosotros nacemos de un útero biológico, pero llegamos a un útero cultural, al que te tocó. O sea, desde que nacemos, biológicamente somos todos humanos y similares, pero llegamos, a nosotros, a mí me tocó nacer en Chile, pero podría haber nacido en África, o en Inglaterra, o en Sudáfrica, y llegáis a un concepto cultural, a un útero cultural diferente. Y pasa con los países, y claro, como tú dices tú también, con las organizaciones. exactamente. Hay muchos eventos en la vida que vivimos los seres humanos que requieren transiciones. La aceptación de un diagnóstico. Yo hablo de los divorcios porque es algo que todos podemos conocer como fenómeno, ¿sí? Pero la aceptación de un diagnóstico, una separación, un fallecimiento en las organizaciones, una fusión empresarial, nuevas políticas, un nuevo gerente. A veces vienen a las organizaciones nuevos equipos ejecutivos y el equipo es completamente nuevo para la organización. Entonces, el equipo operativo, que es el que sostiene y ejecuta las decisiones del ejecutivo, va a tener una transición a la que amoldarse y una decisión a la que crear, o cambia el rubro de la empresa. Ya no venden productos, sino que van a vender servicios. Es una transición hacia otra mentalidad. ¿Qué van a conservar de eso? De la cultura organizacional. ¿En qué van a innovar? ¿Cómo van a involucrar a los jugadores?
¿no? Entonces las transiciones hay un espacio de reflexión y de creación que es muy, muy rico, porque ahí aparecen nuestras maneras de llevar adelante lo que estemos liderando. Y yo creo que no es un espacio que hay que pasarlo por arriba porque contiene movimientos emocionales propios. Se gestan emociones en la transición. Y se gestan nuevas perspectivas y desafíos, porque también hay este desafío de querer sostener algo que ya no está, querer retenerlo, ¿sí? Nuestras propias pujas internas. Entonces, es importante en toda transición tener un plan para afrontar la transición. Esa es mi sugerencia. Mira, y yo estaba pensándolo mientras tú hablabas, y bueno, es una metáfora con el mundo agrícola, yo soy agrónomo, entonces en el mundo agrícola se prepara, se siembra, se planta, se riega, se cuida y después se cosecha. Pero cuando llega el invierno, viene una etapa de transición, que es cuando viene la etapa de preparación de suelo, la elección de los cultivos que tú quieres para la siguiente temporada, y en base a eso es el distinto tipo de preparación de suelo que tú haces toda es como el momento de, claro, lo asocio mucho a preparar la tierra, en el fondo que es como el inicio. Y es una etapa que se ve poco productiva, en el sentido de que, oye, pero si no se produce nada, se gasta tiempo nomás. Pero es una etapa que si tú realmente no te preocupas muy, la haces bien detalle, no eres muy metódico y no te preocupas hacerlo bien al detalle, el impacto que tiene durante todo lo que viene por delante es gigantesco. O sea, si tú no haces una muy buena preparación de suelo desde el inicio, da lo mismo que después tú hagas tu riegue bien, siempre bien, tengas la mejor semilla, y hagas todo perfecto. Si la preparación de suelo te quedó mal, hipotecas tu potencial de resultado. Entonces, Me encanta cuando tú esa lo frase. comentas, me hace sentido. O sea, si no le damos, si no le damos la debida atención que requiere esta etapa de transición, después, por ejemplo, que tengo un duelo, o después de que, claro, me divorcio, o pierdo, o salgo, me retiro del trabajo, si yo parto a la rápida y no hago este como proceso de reflexión, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo mejor? ¿Quiero lo mismo? ¿Quiero hacer esto? ¿Me quiero dedicar a esto? ¿Quiero hacer otra cosa? Y me aboco a la acción, por mucho que la acción sea perfecta, quizás no voy a lograr el resultado, voy a hipotecar el potencial productivo, el potencial de resultado que tengo por no haberme dedicado tiempo a este instante de transición. No sé si lo interpreto bien. Completamente, y te agrego algo ahí que entra, y es la planificación. Hay un momento de la planificación. Yo creo que en todos lo pensaba recién porque pensaba, bueno, en la Tierra pueden ser fijas y no hay tantas variables. Hoy la vida real tiene un montón de variables desde febrero que podemos planificar hasta diciembre, de que lleguemos a lo que planificamos, depende de pasar un montón de huracanes en el medio, ¿no? Pero creo que también en el campo ya no hay elementos tan fijos, hay variables, el cambio climático es una variable completa que influye en el trabajo de ustedes, en la labor de ustedes. Entonces, ya no, cuando hablamos de planificación ya no hablamos de estrategias fijas, pero sí de horizontes claros. Es importante la planificación. Porque hoy más que nunca estamos viendo que los huracanes que pasan en el medio de entre planificar y lograr el resultado, si no tenemos una dirección clara hacia dónde queremos ir, la fuerza de los imprevistos nos puede sacar de ese camino. Y cada vez más vemos, porque los imprevistos a manejar cada vez son más grandes, ¿no? El cambio climático, la pandemia, o sea, la economía, la geografía, ya no son pequeños imprevistos, ya son grandes imprevistos. Entonces sí es importante que exista ese momento de la siembra, antes de la siembra, y cuando dijiste preparar la tierra, yo hice el paralelo con el liderazgo, y dije, el contexto, es preparar el contexto para que ocurra. Mm. Y ese contexto en el que no puede faltar la comunicación,
la dirección, la comunicación clara, ¿no? Con mis equipos, con mi familia, con quien necesita conversar. La transmisión de la información, la identificación de los jugadores del equipo, de mis aliados. En tu caso será la identificación del campo, de los recursos y de los aliados. ¿Sí? ¿Cuál es la identificación de los recursos que necesito distinguir para hacer mi planificación? Y entonces empiezo mi planificación, que va a empezar siempre por la preparación del contexto. Toda reunión importante empieza con una buena preparación del contexto. Entonces, y fíjate que hasta aparecen como ciclos en la vida, ¿no? Primero el contexto para producir. Y luego la técnica que yo elija, que creo que me va a llevar al resultado. Claro. Sí, y esto es como muy humano, lo estaba pensando, y es como, llevándolo así como ejemplo súper básico y sencillo de la gente es cuando, mira, cuando, bueno, las personas que están viendo esto después pueden decir, cuando se fueron a declarar, cuando quisieron pedir, oye, la mano en matrimonio de tu esposa, uno preparaba el contexto, uno decía, ya, seleccionaba, buscaba un restaurante, compraba el anillo, no sé, hay una preparación de un contexto general para llegar a un momento, a un resultado que esperábamos en el fondo. Exacto. Y hay un contexto, a mí me encanta el espacio del contexto, porque aprendí que el contexto define la claridad de lo que va a ocurrir. Cuando el contexto inicial es confuso, el proceso va a ser confuso. Y si no es confuso, como líderes, vamos a tener que lidiar con las confusiones hasta aclararlo. O sea, si no termina confuso, vamos a tener que hacer un trabajo para aclararlo. Entonces, la manera de evitarnos todo eso es la claridad del contexto. Si tu tierra, la que tú preparas, está un poco contaminada o el proceso de limpieza no fue riguroso, vas a tener que en el medio del proceso hacer un segundo proceso, otra intervención, buscar otros recursos, complicarte, hasta lograr el estándar de lo que necesitabas para iniciar limpiamente. Sí, claro. Entonces, y este impacto en las organizaciones es enorme. Recién estamos con Jorge brindando un programa que se llama Liderazgo, Gestión y Coaching Sistémico de Equipos. Y ahora, para el final de la clase, yo me retiré, él sigue, está con el grupo todavía. Y justamente conversábamos, el contexto de las reuniones en las organizaciones no son contextos claros. No importa la organización. Lo puede ver desde la parte pública, en organizaciones estatales. Los contextos suelen ser los que más sufren, los contextos de preparación, los contextos de la nueva gestión, ¿sí? Porque viene la nueva gestión, se les cuenta 2 o 3 cosas o 5 cosas a la gente que está permanente en una institución pública y continúan la labor, ¿sí? Pero no suele haber tiempo para el contexto. Y en las empresas privadas, como el valor tiempo y la producción es lo más importante, tampoco hay tiempo. Entonces, nunca hay tiempo para crear buenos contextos. Y la gente no se da cuenta que lo único que asegura la fundación de lo que vas a edificar es un buen contexto. Y eso podemos hacer paralelo con lo que quieras, con la familia. Si no tienes un buen contexto con tu esposa, no vas a poder soportar crisis. Si tu hijo no tiene un buen contexto de hogar, no va a poder desarrollar especialidades, habilidades, desafíos, y todo lo que sea posible para el mejor desempeño. Entonces, el valor del contexto. Penosamente, todo el tiempo decimos que no hay tiempo. Pero es un arte también, aprender a crear un buen contexto, ¿no? Hay que tener no solo tiempo, sino que hay que saber qué información voy a dar, ser claro con la información que voy a dar, cuáles son las precisiones operativas que nos vinculan como equipo para lograr eso,
en liderazgo sistémico no hablamos de reglas, hablamos de precisiones operativas. ¿Por qué? Porque entendemos que si estamos trabajando en equipo con liderazgo no necesitan reglas, o sea, no son niños, no son adolescentes, son equipos, y además como líderes buscamos la madurez de los equipos. Entonces lo primero que tenemos que hacer los líderes es no tratarlo como niños. Y nos parece mucho más operativo este término que acuñado por Alan, de precisiones operativas, donde las precisiones operativas estén bien claras. Nos vamos a reunir todos los miércoles a las 9 de la mañana, la reunión va a durar 1 hora y media, vamos a trabajar 3 temas por reunión, la agenda de reunión se va a repartir 48 horas antes a todos los miembros, o sea, bien especificados los procesos sobre los cuales vamos a construir. ¿Viste? Y eso lleva a otra mentalidad, lleva a una madurez, ¿no? Claro. Claro, y Fernanda, y en casos reales, yo no sé si tú nos puedes compartir algunos casos reales de que han trabajado, obviamente sin nombre, recordando la identidad de las organizaciones. ¿Qué han visto ustedes? ¿Cuál es el impacto que han visto ustedes que logran a través de las intervenciones con el coaching sistémico? Mira, la más clara que veo, bueno, veo, hay varios ejemplos que te puedo contar, pero hay uno que es muy importante mencionarlo porque se repite bastante y eso quiere decir que está vivo en nuestras comunidades. El patrón de posponer que tienen las organizaciones o los equipos. Este patrón de posponer es muy habitual. ¿Y qué posponen las organizaciones? Posponen decisiones, posponen conversaciones, posponen definiciones, posponen confrontaciones, posponen planificación. Entonces, cuando la organización tiene patrones de posponer, lo primero que tiene que saber una organización es que si eso está en un área, ese patrón va a estar replicado en las demás áreas, con lo cual toda la organización va a posponer algo. ¿Sí? Es muy importante eso, porque en la vida también es importante dejar de posponer. Nosotros, porque cuando hablamos de organizaciones, ¿quiénes son las empresas? Nosotros, las personas que trabajamos en una organización, en una empresa, en un equipo. Entonces, es importante esto de eliminar esta separación del nosotros y ellos, ¿no? Nosotros somos los que hacemos todo bien, ellos, los empleados, los equipos son los que son responsables. No, somos todo porque tiene que ver con nuestra participación genuina ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cuando hablo de posponer, es llevarnos a nosotros mismos, hacernos ya mismo la pregunta, ¿qué estoy posponiendo yo en la vida? Pospongo conversar, pospongo tomar definiciones, pospongo ser claro. ¿Cuáles son los hábitos de posponer? Y acá entra otra palabra gigante que tiene que ver con los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que tenemos en relación a posponer? Y hay algo muy interesante, acá voy a hacer un match con el coaching sistémico y la física cuántica, que me encanta. La teoría de la relatividad de Einstein dice que energía es igual a masa al cuadrado por velocidad. ¿Sí? Cuando yo saco este tema, viste, como que volvemos inmediatamente a la secundaria, bueno, salvo los ingenieros que los tienen más frescos, pero a mí me ha llevado como un viaje en el tiempo, viste, a tener que acordarme. ¿Y qué dicen estas palabras técnicas? Lo que dice es que la energía está basada en una fórmula que contiene un impacto en la velocidad. La velocidad genera impacto, ahí está, esa es la palabra. ¿Y qué impactamos? ¿Cómo relacionamos esto con el coaching sistémico? En el coaching sistémico tenemos una distinción que es, si no la más importante, o central, en realidad Alan define como central esta competencia, y es la competencia de interrumpir. En coaching sistémico interrumpimos lo que llamamos la masa del cliente. ¿Qué es la masa? La masa son todos nuestros hábitos argumentativos sobre algo.
Puede ser nuestras explicaciones verbales sobre un tema, pueden ser nuestros hábitos emocionales, pueden ser nuestros hábitos de pensamiento. O sea, masa es todo lo que nosotros ya conocemos, ya hacemos y no agrega valor al tema. Perfecto. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Las explicaciones sobre el tema, las explicaciones sobre el problema, las argumentaciones sobre por qué no se puede hacer, todo eso es masa. ¿Sí? Todo lo que contamos alrededor de algo, o todo lo que sentimos alrededor de algo, todo lo que nos contamos sobre algo es masa. En coaching sistémico existe esta habilidad, y nosotros como coaches, es una habilidad que, primero tengo que decir que se entrena mucho tiempo y muy rigurosamente, porque si no se hace asertivamente, en lugar de ser productiva, puede causar invasión al cliente, al espacio del cliente, ¿sí? Okay. Entonces, con una pregunta nosotros decimos, ¿te puedo interrumpir? Y esperamos el sí del cliente, o el no, porque el cliente puede decir sí o no. Si dice que sí, vamos a hacer una pregunta. La interrupción siempre tiene un propósito. Nunca interrumpimos por interrumpir, tiene un propósito, frenar algo. Y etimológicamente, ¿qué significa interrumpir? Interrumpir significa separar en dos. Entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿te puedo interrumpir? Lo que estoy haciendo es quebrar, separar esto que viene en una dirección y que no va a llevar al resultado. En otras palabras, saliendo un poco de la técnica, yendo a la vida organizacional, un líder necesita aprender a interrumpir, porque todas las conversaciones que escucha de los miembros de sus equipos todos los días, para poder ser efectivo, tiene que aprender a interrumpir. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que se acercan a nosotros o a otras personas para argumentar el problema, en lugar de hablar de la solución? Un montón, ¿verdad? Claro. Entonces, como líderes es importante saber interrumpir para que la conversación y el tiempo que le destinamos a esa conversación sean compatibles, sean efectivos y produzcan resultados. Entonces, volviendo a la fórmula de energía, cuando nosotros impactamos con una interrupción, y acá viene la respuesta que te quería dar hace rato, y es sobre los resultados y el tiempo. Provocamos este parteaguas, dicen los mexicanos, se parte en dos, ¿sí? Y interrumpimos con una intención, que puede ser crear silencio, puede ser hacer una pregunta, puede ser mostrar una discrepancia, lo que elijamos. En esa interrupción se libera energía para el cliente, porque el cliente rompe el hábito de pensamiento que tiene sobre su tema. Es decir, en otras palabras, en ese momento el cliente está obligado a generar nuevas sinapsis. Mira lo importante. Nuevos circuitos de pensamiento. Esos circuitos de pensamiento nuevos van a generar, obviamente, nuevas reflexiones, nuevas ideas, nuevas perspectivas para el cliente sobre su tema. Y esa liberación de energía, esas nuevas reflexiones, esa nueva manera del cliente de abordar sus temas son momentums, son resultados que no requieren tiempo. Y ahí es donde se elimina el mito de posponer. La creencia de que necesitamos posponer o que los procesos de transformación necesitan tiempo, o que los cambios necesitan tiempo, o que un proceso de coaching necesita tiempo. ¿Sí? Fíjate que estamos siempre como buscando más tiempo. Claro. Siempre necesitamos más tiempo para lograr algo. ¿Lo ves? Cuando nosotros interrumpimos la masa, se libera la energía en el cliente y aparece todo el potencial disponible, que es ilimitado en el ser humano, para crear lo que quiera crear. Sí. ¿Y Fernanda? ¿Te puedo interrumpir? Claro. Aprovecha. Mira, no, es que estaba pensando lo que tú me estás planteando, y no sé si lo interpreto bien o no, pero es como que, claro, cuando decimos yo tengo un patrón de conducta repetitivo, ese patrón de conducta es como
es un camino neuronal que yo ya tengo seteado y desarrollado durante muchos años, que me lleva siempre ante ciertos estímulos, a actuar de la misma manera. Es como, yo vengo del trabajo a mi casa y todos los días hago la misma ruta. Y lo que tú planteas es como decir, mira, cuando ves que tu coachee o una persona que está actuando de la misma manera, repitiendo los mismos patrones de conducta, que con el objetivo de lograr un resultado, pero que ese resultado no se logra y termina generando insatisfacción, lo que tú haces es como poner una barrera en el camino, es como cortar el camino y forzarlo a buscar una ruta distinta. Sí. Tres cosas con lo que dijiste, que es importante desde la técnica aclarar. Primero, que los patrones no cambian. No cambian. Y no se eliminan. ¿Sí? Los patrones se interrumpen, pero no se eliminan. Lo segundo es que no hay patrones positivos o negativos, porque la parte positiva de un patrón, en el ejemplo que tú traes, el lado luminoso del patrón, pudiera ser que esa persona sabe sostener un método, porque sabe ir por el mismo lugar y puede crear un método y sostenerlo, que es una habilidad sostener un método. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en coaching sistémico es interrumpir el lado, supongamos que este cliente imaginario que vos trajiste en el ejemplo, lo que quiere es ir a hacer un viaje a un lugar que no conoce. ¿Sí? Supongamos, ¿sí? No sé, las islas griegas, por decir algo. ¿Sí? Sabemos que si sigue ahorrando de la manera en que está ahorrando, y el primer año consiguió $100 y el segundo $200, posiblemente le lleve 10 años conseguir lo que cuesta el pasaje y la estadía, según el resultado del método. ¿Lo ves? ¿Sí? Entonces tenemos que interrumpir algo habrá que interrumpir en la conversación, va a aparecer, que le permita a él expandir sus ideas para crear nuevas maneras de generar dinero. Pero también sabemos que un lado muy luminoso de su patrón es que tiene la capacidad de repetir procesos y sostenerlo. Entonces tenemos que saber como coaches que eso es una habilidad. Y preguntar, se sumó, es que yo he dado el link, entonces si quieres lo puedes eliminar y nos vemos en Instagram. Porque no pero bienvenido Jorge. Entonces, este lado que a él le funciona, podemos potenciarlo y crear mejores resultados con su misma fortaleza. Expandir el brillo de ese patrón. ¿Sí? Entonces, lo que te decía, tres cosas. Por un lado, no se eliminan, los vamos a tener hasta el día que nos vamos a morir, son como nuestra huella digital, nos definen. Ahora, ¿cuál es el trabajo del coach sistémico? Interrumpir lo que no funciona acorde al resultado que el cliente quiere. No lo que no funciona para mí como coach, sino acorde a lo que está impidiendo el resultado que el cliente quiere lograr. Eso es lo que el coach sistémico aborda o trabaja o acompaña. Y en tercer lugar, los patrones se desarrollan. Se interrumpen algunos y se desarrollan otros, porque no hay que olvidar algo. También todo lo que hemos logrado en la vida, nuestros mayores éxitos, menores, pequeños y medianos éxitos, están basados en patrones. Entonces los patrones no son solo negativos. Tenemos patrones muy positivos que nos llevan a tener lo que tenemos y a lograr lo que logramos. ¿Sí? La pregunta ahí es cómo puedo expandir más esos patrones que me llevan a ese éxito, a ese resultado. Claro. Y me parece súper interesante esto, que el que planteas de que los patrones no se eliminan. O sea, si yo tengo un patrón adquirido, da lo mismo por lo que tú planteas que yo luche por tratar de erradicarlo, ese patrón siempre va a estar. Entonces, por lo que entiendo de lo que tú planteas es que es mucho mejor interrumpirlo, reemplazarlo
cambiarlo por un patrón más efectivo que me lleve al resultado que yo quiero. Porque, Sí. y eso que tú dices, que los patrones no son ni buenos ni malos, claro, porque quizás muchos de los patrones que nosotros tenemos hoy día fueron muy útiles en alguna etapa de nuestra vida anterior. Pero llega un momento donde, ¿sabes qué? Este patrón de conducta ya no me es útil, ya no me es efectivo, ya no me genera valor. Siempre, ahora quizás me resta valor, pero como está dentro de nuestra piloto automático, que sigo en el bucle, claro, me hace todo sentido. Mira, un patrón con el que yo estoy trabajando y todavía hay mucho por hacer, pero lo traigo porque yo inicié esta conversación diciendo todos tenemos patrones. Esto no es fulano de tal tiene patrones. Todos tenemos patrones y en todos nuestros patrones está nuestro ADN, nuestra identidad, y eso influye en el resultado que tengamos porque los patrones influencian la manera de pensar, de hacer, de sentir, de todo lo que hacemos. Pero un patrón, trayendo el ejemplo que tú dices, si esto no me sirvió para una etapa, ahora para otra, yo me considero una mujer con un carácter firme, donde para mí emprender desafíos era algo habitual, es algo que puedo hacer, que puedo gestionar, mismo por ejemplo para abrir lo de la corriente sistémica, así ha sido traer todos mis recursos personales para poder abrir espacio dentro de una mentalidad muy tradicional del coaching. O sea, por más innovadores que parezcamos, realmente la apertura genuina y real a otras corrientes a veces se pone en duda, ¿no? Entonces, poder abrir camino ha requerido toda mi parte combativa de desafíos, ¿no? Además, bueno, pasó algo también en Argentina, que los últimos 4 años han sido los de mayores devaluaciones financieras, monetarias, ¿no? El valor del dólar, Claro. del euro, se disparó. Entonces, poder sostener ese desafío ha requerido toda esa parte mía combativa. Sin embargo, y es algo que puede funcionar para los emprendimientos, pero no me va a funcionar o no me funciona en otras áreas. ¿Sí? Y es importante amigarnos con nuestros patrones, porque puede ser un gran talento para un espacio de mi vida, pero puede traerme inconvenientes en desarrollar otros espacios de mi vida. ¿Sabes? Mira, y con lo que tú traes me aparece también otra cosa importante, que es la capacidad de elección. El poder discernir en qué contexto, en qué situación yo puedo escoger el patrón que me es más efectivo. Es como, es como los software que tiene el programa. El programa tiene el hardware, que es el equipo físico, pero para comunicarnos, yo voy a usar Zoom. Pero para trabajar una planilla de cálculo voy a usar Excel. Y para escribir una carta o un libro voy a usar Word. Entonces, como que uso distinto, es tener esa capacidad de escoger el patrón que me es más efectivo. Pero nosotros actuamos en piloto automático. Es como que me quiero comunicar y voy a conectar a Word para hacer una videoconferencia. Pero es así, pero Manuel, te cuento algo, es tan así que nosotros los seres humanos no somos conscientes de nuestros patrones. No, para La nada. mayoría de los seres humanos no somos, a no ser que estés adentro del tema, estés estudiando, estés actualizadamente estudiando, estés bajo una supervisión o un entrenamiento que te muestre tus patrones, o tengamos una capacidad reflexiva e introspectiva extraordinaria. Porque habitualmente no nos damos cuenta de nuestros patrones. Nuestros patrones, como te dije, aparecen en todos lados, o sea, en la lingüística de patrones, en la lingüística. Una persona, un ser humano que pospone, lo puedes escuchar en los primeros 3 minutos de cómo comienza una conversación. Vas a saber cuáles son sus patrones. ¿Sí? Entonces, hay patrones en la lingüística, en las pausas que hacemos para conversar, en la cadencia de la voz, en lo que comunicamos, en lo que no comunicamos.
en los tiempos verbales que utilizamos. Hay patrones del hacer que se reflejan a lo mejor 5 minutos después que hemos comunicado algo. Vamos a levantarnos de la silla y vamos a hacer, y lo vamos a hacer en la manera de nuestros patrones. ¿Dónde voy primero? ¿Dónde voy después? ¿Sí? O en una casa, la organización de tu casa. O la organización de una empresa. Esto es fascinante. Mira, si lo ves esto en una empresa te va a encantar. Dale, dale. Entra a la estructura edilicia de la empresa y pregúntate, antes de tener ninguna respuesta, ¿cómo organiza esta empresa sus oficinas? ¿Cuáles serán los patrones? Fernanda, disculpa, estructura edilicia, ¿a qué hace Edilicia, referencia? el edificio. Ah, vale, vale. El edificio, la estructura material, ¿no? Ya, vale. Las oficinas de los gerentes están en el último piso, desconectados del resto, o están en el medio sintiendo todo lo que pasa arriba y abajo. La oficina del gerente está al fondo de todo el pasillo. ¿Cuál es la primera oficina? ¿Al lado de quién está esa oficina? La gente suele decir, no, bueno, el arquitecto. No, no, atrás de cada decisión hay una intención. ¿Por qué esta oficina está al lado de esta? ¿Porque se comunican más? Cuando se va a decidir algo importante, ¿cuál es el circuito decisional? ¿Cuál es el circuito que hace la decisión? ¿Lo ves? Y cuando tiene que subir hasta el penthouse o el piso 25 del gerente y volver a bajar hasta no sé dónde y volver a bajar a no sé dónde. ¿Cuánto tiempo lleva todo eso? ¿Hacen lo mismo en las conversaciones? Y entonces sube la tensión, baja la frecuencia, vuelven a utilizar tiempo para otra cosa, y ahí aparecen todos los patrones. Mira, con lo que trae, yo me he percatado, por ejemplo, de los patrones de influencias en los equipos y en las organizaciones. Que de repente ocurre que no necesariamente la persona que más habla o la que tiene el rango más alto es el que tiene la mayor capacidad de influencia en las decisiones. O sea, tampoco pasa en las familias. Claro, ejemplo, ¿qué pasa claro, si, o sea, cuando la suegra o el abuelo están en silencio ante una decisión que la familia tomó? Y están en el almuerzo del domingo mirando así y en silencio. Es una clarísima demostración de poder, en silencio, que está influenciando la comida del domingo. Claro, claro. Dijeran, no, hoy día pasa con los niños. Yo tengo niños chicos y llega de repente la hora de la cena y tú dices, ya, yo quiero la noticia y al final termináis viendo los monitos de Netflix para que la orquesta quede en paz en el fondo. ¿Para qué? Ahora, ahí quizás la posibilidad es como cuál puede ser una organización que te funcione de manera que tú tengas lo que quieres tener, ellos tengan lo que quieran tener y entre los tres tengan otro espacio que quieren tener. Porque si no, lo que percibo de acá y con la mínima información que me diste, o sea, tampoco es tan profunda mi mirada, es que empiezas con lo que quieres, pero hay un momento donde terminas cediendo en pos de algo. Sí, claro, por ejemplo, tema súper cotidiano y familiar y personal, pero que los niños tienen su horario y tienen el horario donde ellos deciden qué ven. Pero cuando llega la hora, cuando yo quiero la noticia o ver el fútbol, bueno, esa es la hora del fútbol. Si ellos se quedan y ven el fútbol o ven la noticia conmigo, feliz. Okay. Pero si no, se van a jugar. O sea. Genial. Fíjate cómo volvemos a lo mismo anterior, que es la claridad. La claridad. Los espacios pueden estar para todos, pero tenemos que tener claros los lugares, los roles, los ritmos, los tiempos, la frecuencia.
Y lingüísticamente, la mayoría de los seres humanos necesitamos mejorar nuestra precisión lingüística en cuanto a la claridad. Sí, claro. Porque es lo que nos proporciona el orden. Tú tienes un orden en tu casa, tú sabes qué puede pasar, porque tienes un orden que es previsible. Claro. Y si es previsible, puedes articular, usar la energía que tienes para articular otras cosas y buscar otras maneras. Pero si estás ante un orden imprevisible, tienes que estar todo el tiempo sacando conejos de la galera. Entonces tampoco vas a poder avanzar. ¿Verdad? Claro. ¿Y cuántas organizaciones funcionan así hoy día? Muchísimas, muchísimas, más de lo que creemos, sobre todo las pymes y empresas familiares, ¿sí? Porque todavía no hay, mi mirada es que deberíamos ir hacia más una tendencia donde las empresas se eduquen en liderazgo y en herramientas concretas de equipo, no en teorías, porque también ha pasado eso, viste que hace unos años empezó esta moda con nombres rarísimos de procesos en las organizaciones. Y finalmente, o el trasfondo tiene que ver mucho con la teoría, pero pocas empresas aplican lo aprendido. Y acá pasa algo también que es muy curioso que hacen las empresas y es paradójico, ¿no? Las empresas dicen querer estar abiertas a recibir asistencia de un profesional o de una corriente o educarse o lo que sea, formar a sus equipos. Entonces viene una propuesta y las empresas dicen, vamos a mandar a una persona de los equipos. Envían a una persona, a lo mejor la formación es súper costosa y está 9 meses la persona estudiando, desempeñando y haciendo un montón de trabajo interno, de desarrollo intelectual y todo lo demás, y un día decide que va a aplicar todo lo que aprendió en la empresa. Ahora, en un equipo donde hay al menos 50 personas, de una empresa, con 50 personas, con una sola persona que fue a una formación, ¿cuál es el impacto transformacional que se puede crear en la empresa? Sí, claro. La tiene difícil. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que va a terminar? Esto es muy interesante cuando abordamos el tema de culturas organizacionales. Así que es otro temazo, me encanta también. Pero cuando abordamos culturas organizacionales, si no nos damos cuenta que la cultura, el equipo mayoritario, es el que va a... No sé, ¿te acuerdas? No sé, una película de dibujos animados que había hace un montón de años que decía mente superior domina mente inferior, ¿no? Que era con un pececito. Bueno, era un dibujo animado que había aquí. En la influencia de un equipo que representa la cultura organizacional del lugar tiene muchísimo más poder que 1, 2 o 3 personas preparadas con un colectivo cultural de 50 personas. Este equipo va a terminar influenciando en estos 3. Sí o sí. Claro. Entonces ahí viene la próxima pregunta. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué se puede hacer? Porque parecería un diagnóstico fatalista, ¿viste? Pero se pueden hacer un montón de cosas. Lo importante, y una de las herramientas que se pueden hacer es, en lugar de enviar a alguien a formarse, a especializarse, es hacer algún tipo de proceso, aunque sea más corto, dentro de la organización, que integre a los jugadores de los equipos y que a su vez mejore los métodos, los procesos internos, el ADN de la cultura organizacional. No procesos teóricos, no formas superficiales, sino que entre en la configuración de la cultura organizacional. Claro, y que sea integrativo. Sí. Súper. Si no, va a pasar esto, viste que pasa muy seguido en las empresas. Enviaron a alguien a formarse afuera o envían a una escuela de coaching o de liderazgo. Cuando la persona regresa a la organización a poner eso en práctica, no tiene ni la aceptación ni la adhesión
ni recibe lo que pensaba que iba a recibir, porque la cultura organizacional es otra. Sí, claro. Y además me da la impresión, no sé si estoy equivocado, pero que es mucho más difícil para un par, o sea, una persona que está dentro del equipo, que fue, se capacitó, aprendió algo, y lo aprendió súper bien y es como súper talentoso en eso, pero cuando tiene que volver a su organización, vuelve con sus pares. Y hay un tema de, bueno, y tú no vas a enseñar a nosotros. Y aún así, Exacto, claro, tú exacto. traes una persona afuera que puede venir con lo mismo, pero por venir de afuera ya tiene una llegada distinta, una aceptación distinta, una evaluación distinta. Exacto. En el mejor de los casos, la persona que se formó va a tener mejores recursos para contrarrestar sus posibles frustraciones en la empresa. Claro, Pero va a llegar un momento, si la cultura organizacional no mejora, no se transforma, no hay nuevos impactos, que seguramente esa persona que se formó va a decidir retirarse de la empresa. Y no es por la empresa, es por la cultura. claro, claro. Entonces es muy interesante el tema de la cultura organizacional y cómo realmente influye cotidianamente en las decisiones y en los resultados. Claro, Peter Drucker tenía ese concepto que decía, la cultura se come la estrategia. Mm, sí, Uy, completamente. dame, dame un segundo. Cosas de pandemia. Te están interrumpiendo. Igual, Bueno, Manuel, si te parece, ya como me parece que es la sí, ya hora estamos. Sí, de... Fernanda, yo primero que todo te agradezco tu tiempo, la amabilidad de aceptar la invitación de participar de este espacio de conversación. Gracias por compartirnos y traernos tu mundo sistémico. Yo sé que hay mucha gente la que nos está viendo que lo está viendo en vivo por Instagram y que lo van a seguir después en el diferido. Cuéntanos cómo te pueden ubicar. O si quieres, dale. Sí, primero también decirte que la pasé hermoso, la verdad que ha sido una conversación súper íntima y como tan espontánea, ¿no? Porque tú ibas planteando preguntas, yo pensaba, traías ejemplos, yo traía otros. Me encantó la construcción de la conversación y sobre todo me encantó que sea sobre temas tan reales, ¿sí? Yo espero y deseo que les haya servido y que haya aportado algo de valor para las personas que nos escuchan y para tu comunidad Por que, supuesto. que has venido construyendo y que, bueno, me enteré que es el capítulo 22, viste, el loco es el 22, viste, la suerte, así que, bueno, está muy bien, me parece hasta sistémico que yo esté conversando contigo en el 22. Y Ya lo la manera, sabía. sí, y la manera de encontrarme es, mira, en las redes somos coaches consultores, en Instagram y en Facebook. También tenemos un canal de YouTube que es Coaches Consultores, donde tenemos muchos videos y conferencias. Uh-huh. Y también en LinkedIn somos Coaches Consultores. También pueden enviarnos un mail a info@coachesconsultores.com y también mi Facebook más personal, fuera de la consultora, es Nuevo Momento Coaching. Entonces también ahí yo estoy presente cotidianamente, y si no en todas las redes de coaches consultores, tanto Jorge como yo respondemos. Va a ser un gusto Súper. escuchar las preguntas y también comentarles de las próximas actividades. Como te dije, está corriendo un programa ahora de liderazgo, gestión y coaching sistémico de equipos. El año que viene va a volver a iniciar este programa de 3 módulos. También tenemos formaciones en liderazgo, formaciones en habilidades sistémicas con Alain Cardón, que va a ser una próxima formación seguramente, y también toda la parte del desarrollo de equipos. Súper. Súper. Bueno, y de todas maneras, yo después cuando suba esto al canal de YouTube, en el pie del video voy a poner la página y tu correo de contacto. ¿Te parece? Perfecto. Y la página es www.coachesconsultores.com. Súper. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, me despides de Jorge. Gracias por habernos acompañado el día de hoy.
y excelente la conversación, se me pasó volando el tiempo. A mí también, me encantó, me encantó. Muchas gracias. Gracias por pensar en mí. Que tengas una Un hermosa abrazo. noche. Hasta Chao, pronto. chao.